¿Cuál es la Argentina que soñás? ¿Cómo es? Es una Argentina en la que haya igualdad ante la ley, y la otra es la igualdad de oportunidades en el sentido de decir que no te perjudique ni la familia en la que naciste o los ingresos que esa familia tenga y el lugar donde naciste. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos con Iñaki Gutiérrez. Él es un influencer y es el community manager de Milei. Podría decir que le manejas el TikTok. Sí, ¿no? sí. Así es. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy bien, ¿vos? Bien, che. Un placer. Si querés acercarte un poquito Sí, obvio. al micrófono ahí. Me interesa saber de vos primero. Okay. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Quién es Iñaki? Pero me refiero no solamente a lo que haces, porque generalmente nos presentamos quién soy por lo que hago, ¿no? O por los resultados que tengo. Solemos relacionarlo, ¿sí? Directamente. Y está bien, claro que sí, nos define. Pero las acciones y los resultados son definidos por quién creemos que somos, ¿no? Y quién es el Iñaki, qué familia nació, cómo creció, para qué se preparó, para qué se prepara, hacia dónde va. Bueno, yo tengo 22 años, estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Economía en la Universidad de Belgrano. ¿Dos carreras? Dos carreras, sí. Vivo con mi familia, con mis papás y mis hermanas. Y bueno, nada, tengo una novia que se llama Eugenia, que también nada, me ayuda en todo lo que es mi vida en general, la política y a no perder un poco, viste, el norte en la vida, porque a veces, qué sé yo, viste, sos chico, no sabes muy bien para dónde ir. Pero bueno, esos son mis... Qué importante, ¿no? La energía femenina también. Siempre. Para mí es crucial desde el lado de una pareja o una madre o una amiga, una persona. A ver, no somos iguales y en esa diferencia me parece que se rescatan las mejores cosas. O sea, no somos iguales del sentido, sí hay igualdad ante la ley, pero pensamos cosas distintas, claro. Nos paramos diferentes ante diferentes situaciones de la vida. Y está bueno hacerte todas las opiniones o Lo mismo me pasa con la edad. Me suelo reunir con mucha gente mucho más grande que yo. Mira. Porque me parece profundamente interesante gente que ya ha pasado lo que... Claro. No estrictamente lo que yo pasé, pero muchas vivencias similares. O gente que capaz le tocó vivir situaciones totalmente diferentes o que capaz los hicieron como personas y te hablan desde la experiencia, desde ya estar construidos de todas esas vivencias. Así que también me apoyo mucho en muchos amigos de 60, 70 que tengo que nada, te ayudan también un poco a ver el mundo. Bastante amigos tenés. Sí, gracias. Si bien no estás en un puesto, o por lo menos creo que no estás buscando un puesto político, estás de alguna manera metido en la política. Totalmente. ¿Qué es lo que te mueve a trabajar en esto? A mí me pasa que yo arranco más o menos en el año 2014, 2015, tenía 13, 14 años, viendo tele con mis viejos, a verlo a la nata, a verlo diferentes programas de política. Y la verdad que me llamó mucho la atención, primero cómo mi verdadero puntapié inicial es cómo era que una fuerza política y otra podían contar dos países tan distintos. Siempre el oficialismo, no el oficialismo de un gobierno, se jacta de todo un paquete de cosas positivas y la oposición remarca toda una batería de cosas negativas. Y yo realmente no terminaba de saber en qué situación estábamos realmente. Y ahí es que comienza un proceso de investigación mío de mi parte, que no fue más que búsquedas en internet de diferentes datos, desde hasta cuál es la población de una provincia, hasta la tasa de alfabetización de otra, hasta la pobreza que hay en otra. Y bueno, me pasó que la Argentina en ese momento ya para mí estaba mal. Imagínate hoy con 58,12% de los pibes pobres a nivel país, 65 en el conurbano, una inflación del 150, un dólar 8.30, digamos, un montón de indicadores que duelen, que hacen que atrás de esos números hay gente. Viste, claro. Uno a veces dice... Bueno, 40% de pobreza. Y a veces uno se abstrae y se queda con el 40, como si el 40 fuera un número que todos estamos de acuerdo en que es alto, pero ¿qué significa ese 40? Bueno, ese 40 son 18,5 millones de personas que todos los días no tienen para comer. Claro. Bueno, hay que hacer algo. Sí, son compatriotas argentinos en la calle, o sea, son argentinos que no están pudiendo encontrar en la Argentina una vida digna. No una vida ostentosa, que tampoco estaría mal si trabajaran y se la ganaran, bienvenido sea, pero digo, no estábamos hablando de gente a la que le falta un Ferrari.
Estamos hablando de gente que le falta un plato de comida. Sí. Y ahí es que, bueno, me sentí obligado a involucrarme. Creo que la solución a los problemas es la política y es la democracia y es elegir a nuestros representantes y es la discusión pública, es el debate de las ideas. Yo 1000 veces hablando en un programa me han dicho cosas que me han hecho pensar lo que estaba diciendo, che, mira, no lo había visto de esa manera. Mira. Porque es lo que te digo, como empezamos, te reunís de un montón de gente de diferentes, qué sé yo, edades, de género masculino, femenino, de diferente ingreso, y todos tienen una Argentina distinta en la cabeza, y a veces uno se para desde una posición de no escuchar capaz al contrincante político, pero es quien más estudiado tiene las propuestas de uno y quien más correcciones le puede hacer. Mira. Y ahí volvemos a lo mismo. Hay gente atrás, con lo cual yo no puedo ser un necio y decir, no, mi propuesta es la mejor. No, hay gente atrás, lo que voy a hacer puede impactar en esa gente y ese número que yo quiero bajar puede subir. Bueno, qué bueno que estés abierto ¿sí? Que estés abierto, básicamente. Ahora, solemos hablar de las cosas que no funcionan en Argentina, ¿sí? Hablamos mucho de eso en todos los medios. Me gustaría ir un poquito más allá de lo que está pasando ahora y saber cuál es la Argentina que soñás. ¿Cómo es? Es una Argentina en la que hay dos cosas que para mí son fundamentales. Una ya la tenemos, que es igualdad ante la ley, y la otra es la igualdad de oportunidades en el sentido de decir que no te perjudique ni la familia en la que naciste o los ingresos que esa familia tenga, y el lugar donde naciste. No, pues muchas veces uno puede... Es un montón eso. Es que es un montón, pero desde ahí, desde ese lugar, yo de mínima voy a poder decir, bueno, quienes no tienen un plato de comida no es porque no pueden. Obviamente todos quieren comer, pero capaz no todos quieren salir a trabajar, por ejemplo. Claro. Ahora, otra cosa es que no todos tengan la posibilidad, digamos, que no haya puesto de trabajo, claro. que esa persona, a ver... Un tema muy importante que a mí me parece que a veces se escapa es el tema de que cuando hablamos de que los pibes no tienen para comer, hablamos de desarrollo mental, de proteínas que los pibes tienen que tener para que el cerebro se desarrolle correctamente. Y ya ahí el pibe, sin haber tomado ninguna decisión, solamente por haber nacido en la República Argentina, en determinado lugar, ya está en a los 10 años ya está en una desventaja que no va a poder. Pero no es que no va a poder... Porque es mentira que todo se arregla con esfuerzo o con... Si nosotros no partimos de una buena base en la que, bueno, y acá sí, estando en un momento de campaña, lo tengo que decir, en la que en la propuesta de Milei se abarca en el Ministerio de Capital Humano, que a mí me pareció una idea revolucionaria porque se abarca el trabajo, la educación, la salud, pero también la niñez, la infancia, la alimentación de los pibes, se hace imposible. Claro, está bueno escucharte desde este lado que entendés la situación de alguien que está en desventaja, ¿no? Más cuando se está presentando una idea liberal tan fuerte y sin hasta el momento estarse trabajando en lo importante como la alimentación de los chicos, la educación y demás. Entonces muchos hablan de las ideas liberales, pero simplemente ni teniendo en cuenta lo que hasta ahora fue la educación, lo que hasta ahora fue la alimentación, lo que hasta ahora fueron las posibilidades de trabajo. Entonces, claro, una posibilidad de un país liberal, digamos, a muchos los puede asustar. Totalmente. En este contexto. Es que totalmente, porque además... Pero no es, por lo que veo, no es algo que pase desapercibido para ustedes. Nosotros entendemos primero que no vamos a ganar las elecciones con el 100%, vamos a tener siempre un grupo de personas que no van a estar de acuerdo con nosotros y hasta me parece sano. En todas las democracias republicanas tiene que haber un organismo, un grupo de personas de contralor que fiscalicen a quien está en el gobierno, a que fiscalicen a quien lleva las cuentas públicas. Pero yo creo que en lo que difiere es capaz la idea que tenemos, porque capaz alguna rama política te diría esto se resuelve con justicia social y yo te diría esto llegó hasta donde llegó por la justicia social que se aplica en este país, que es la del asistencialismo, que no deja de ser porque... También, ¿qué pasa? Vos decís, no, pero nosotros repartimos bolsones. Bueno, y abramos esos bolsones. Todos productos vencidos, arroz con gorgojos, pan. El pan te llenará la panza, pero no desarrolla el cerebro. Entonces, es ¿a qué país queremos ir? Y yo creo que las 5 fuerzas políticas están de acuerdo en que no estamos bien.
las 5 fuerzas principales. Sí creo que hay diferentes salidas que son las que plantean, pero me parece que lo revolucionario acá es plantear que nosotros estamos de acuerdo en que el país está mal y creemos que las cosas que hizo el oficialismo hasta ahora y que Juntos por el Cambio prometió hacer y no pudo, son las que nos trajeron hasta acá, ¿no? Porque capaz a veces se divorcia un poco el político o la política del resultado. Claro. Y los resultados están a la vista y estamos mal. Claro. ¿Qué es lo que te sedujo de Milei? La capacidad de poder explicar una propuesta con un contenido teórico altísimo y que a uno, y lo repito siempre, le puede gustar o no, pero es una persona con la que te podés sentar a debatir y él va a tener un fundamento teórico y va a poder explicarte de una forma coherente su propuesta. Con un montón de ejemplos, con un montón de datos, cosa que no pasa en las demás fuerzas. Por ejemplo, el desarrollo con inclusión, que es un eslogan que ha tomado la campaña Unión por la Patria, o vivir sin inflación, no son propuestas, son ideas. Son claro. Ambiciones, son... Ambición. Sí, son algo, o más que nada, si hasta vos querés... ¿cómo decirlo? Un ideal. Sí, un ideal, pero no es una propuesta vivir sin inflación. O sea... No me estás diciendo cómo vamos a terminar con la inflación. Claro. En el caso de Javier Milei, la propuesta, o mismo cuando capaz Sergio Massa habla de la inflación y dice, no, nosotros vamos a controlar la inflación, también el decir, bueno, pero ahora es ministro de Economía, ahora están en el gobierno y ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué en este momento tenemos las altas tasas de inflación que tenemos y no hacen nada? Y en el caso de Milei, lo que más me sedujo es, por ejemplo, el plan de cierre del Banco Central. Yo considero que el Banco Central, y cuando uno estudia la historia, el Banco Central fue creado por 40 años, después nunca se cerró. Desde que se creó el Banco Central en la Argentina existe la inflación. Antes claro. Teníamos tasa de inflación como hoy, justo un segundo antes de la nota, Uruguay en este momento tiene una tasa interanual del 3% de inflación. O sea, nosotros tenemos una del 12% mensual. Claro. Y ellos tuvieron guerra, ellos tuvieron pandemia, ellos tuvieron, digamos, están al lado, podrían claro. ser, digamos, es un buen ejemplo en todo lo que hace a la ubicación geográfica, en todo lo que hace también a que son latinoamericanos como nosotros. Y la verdad que me duele ver cómo es que la Argentina se queda, pues si fuera algo que todos los países en desarrollo les está pasando, bueno, ya sería una problemática más global, pero todos los países han crecido este último año, todos los países han dominado la inflación, todos los países están sacando los pies de la pobreza y la Argentina se queda. Y de vuelta, son seres humanos que están ahora Total. Pasando hambre. Iñaki, en cuanto a la educación, ¿crees que el sistema de los vouchers puede traer una mejora en la educación rápidamente, dado que las escuelas pasarían a competir entre sí de alguna manera? En el caso para tener más alumnos y demás. Sí. En el caso de las escuelas, nosotros vamos a tener que capaz mostrar la eficacia del modelo a nivel nacional. La educación primaria y secundaria depende de las provincias, la educación universitaria de nación. Nosotros planeamos aplicarlo, digamos, porque también somos una fuerza política que entiende que hay cosas que en nuestra cabeza son muy positivas y cierran mucho y las tenemos que llevar a la práctica para mejorarlas. No es que creemos que tenemos la fórmula mágica y que la Argentina se soluciona de un plumazo. La propuesta de los vouchers va a empezar con las universidades nacionales y lo que nosotros planteamos es que durante todo este tiempo se le dio el subsidio a la oferta educativa. Y tenés datos como, por ejemplo, que el 70% de los chicos no puede resolver un problema básico de matemática y el 50% no puede entender un texto básico. Nos han echado de las pruebas PISA por trucar los resultados. Es un papelón mundial lo que le ha pasado a la Argentina en materia de educación. Y nosotros creemos, la ecuación que hacemos mentalmente es, todos estos años le dimos el subsidio a la oferta. Probemos dárselo a la demanda, a ver si eso corrige los baches que hay en materia educativa. Así también, incluso el otro día me decían, bueno, pero vos estudiás en la UBA. Bueno, pero yo reconozco la excelencia de la Facultad de Derecho. Yo creo que a la Facultad de Derecho con el sistema de vouchers le va a ir mejor. Claro. Que va a ganar más plata y te digo más. Yo tuve, en lo que va de la carrera, habré cursado 18, 20 materias, ponele, o sea, sin contar el CBC. A 15 profesores que yo tengo no les pagaban. Es muy común en la UBA cursar en la UBA y después ir a dar clases ad honorem, sí. Pero ese ad honorem
no es que existe no es sostenible. No es sostenible y tampoco es que ese ad honorem es una elección, porque si vos mañana, profesor de la UBA, ad honorem, decís quiero empezar a cobrar, lo más probable es que no puedas o que tengas que esperar 5, 6, 7, 8 años. Y eso es una macana, ¿viste? Porque es una persona que está devolviéndole a la institución educativa que le dio y que también está dejando su tiempo, está dejando a sus hijos. Hay profesores que viven con sus hijos. ¿Con el sistema de vouchers desregularían la educación? Me refiero, ¿se la dejarían al criterio de cada institución? ¿Cómo educar a los chicos? No, nosotros tenemos, digamos, el Estado imparte a través de... Digo, no te pregunto como algo malo. No, porque, digo, si se lo hace en manos de los docentes o del director, hasta quizás pueden hacer algo, no sé, algo mejor que la currícula que hoy se baja del ministerio. Yo creo que en muchos casos sí, en otros casos no. Yo creo que el sistema iría virando capaz hacia una currícula más acotada en cuanto a en cuanto al cómo y no al qué. El qué se va a mantener, pero el cómo va a pasar a ser una cuestión más flexible. Claro, que a la vez te da a vos también la posibilidad de, qué sé yo, que un colegio pase a tener muchas menos horas de matemática capaz, pero muchísimas más horas de arte. Y la verdad que si ese colegio está formando artistas, en buena hora. Yo no sé qué... Siempre te sirve tener una base en todo, pero cuando hablamos de 12 años de educación, que es lo que 7 más 5, acá por lo menos en la capital, en el resto del país 6 más 6, que son 6 de primaria, 6 de secundaria, es importante también entender que al pibe se lo está preparando para el futuro, pero para su futuro. Vos no puedes preparar a todo el mundo igual. No puedes preparar de la misma manera a un futbolista que la que prepararías a un ingeniero, que la prepararías a un doctor, que le prepararías a un gastronómico. No es coherente. Total. En cuanto a la seguridad, que las personas puedan estar armadas, ¿crees que con el nivel de conciencia que hoy la gente tiene generaría más seguridad o más inseguridad? En el caso de la libre portación no está dentro de nuestra plataforma. Javier se expresó una vez... No, Javier tiene algo a favor, otros lo ven como un problema. Javier habla de lo que sea, porque es una persona que ha leído y le gusta mucho el debate filosófico. Claro, quizás es un proyecto más a largo plazo. Sí, o creo yo que en realidad hoy por hoy no está dentro ni siquiera de la plataforma. Incluso el sistema de vouchers es lo que nosotros llamamos una reforma de primera, de segunda y de tercera generación. Los vouchers estarían en una tercera, las reformas económicas en una primera, porque entendemos que lo primero, lo urgente, lo que ya es, no podemos estar hablando de la educación que vaya a recibir una persona si esa persona no puede ir al colegio porque tiene que salir a trabajar porque el salario de los dos padres no alcanza. Claro. Entonces, primero solucionemos lo económico. La inflación, luego solucionemos que a consecuencia de mínima de la inflación no se pierde el poder adquisitivo, con lo cual los salarios de mínima no se ven perjudicados todos los meses. Y después, bueno, con la eliminación del Banco Central y con la dolarización, a mí me gusta mucho poner el caso de Ecuador, un país que dolarizó también en el año 2003, que, digamos, desde el momento en el que Ecuador dolarizó, se duplicaron los salarios reales. Es decir, tu salario fue aumentando lo que tu jefe te fue aumentando y además tu poder adquisitivo se duplicó con ese mismo billete. Mira. O sea, es realmente algo fenomenal lo que ha sucedido. Y luego argumentos como vas a estar atado a Estados Unidos. Falso. Estados Unidos tuvo una inflación del 6 el año pasado, Ecuador del 2.5. Claro. Con lo cual tampoco es que tenés ese problema de estar atado. Pero en materia de seguridad nuestro planteo es aumentarle el precio al delito. Es decir, que al delincuente le cueste mucho salir a delinquir desde la resistencia que le ejerce la policía. Es decir, una policía preparada y una policía más que preparada, porque yo creo que están preparados, creo que no están bien equipados, pero es algo que se soluciona, digamos, es una cuestión meramente material, presupuestaria, claro. Sí. Es lo más rápido. Ahora, el problema es que tienen miedo. Claro. Tienen miedo de salir a hacer su trabajo porque saben que van a terminar perjudicados. Y no le están dando la autoridad. Y no estábamos hablando de que vamos a avalar que un policía le pegue un tiro por la espalda a un delincuente. No, claro. Pero estoy hablando de situaciones de combate en las cuales los policías, viste, dicen, che, pará, o me tengo que dejar agujerear yo o tengo que sumarme al combate armado para que después a mí me metan preso, mi familia se quede sin un sustento. No, dejá, gracias. Claro. O sea, no. Claro. ¿Qué pensás de las huellas de carbono y calentamiento global, Iñaki? A mí me parece que siempre trato de ponerlo en estos términos. Yo creo que hay toda una cuestión muy positiva con respecto, muy positiva hasta
siendo asquerosamente capitalista, muy positiva en el reciclar recursos, en el sentido de decir, agarro recursos que ya usé, los vuelvo a usar, son más baratos, Sí. puedo venderlos al exterior. Hay miles de países que hacen muchos de sus ingresos vendiendo vidrio, vendiendo plástico, vendiendo aluminio, vendiendo hierro, todo de reciclaje. Bien. Pero considero que el impartirle o el obligar a la Argentina a formar parte de ciertos acuerdos que perjudican su desarrollo económico, siendo que la Argentina aporta al calentamiento global o a la huella de carbono un 0,7, es decir, la respuesta rápida es: vamos a tocarle la puerta a Estados Unidos y a China, y cuando Estados Unidos y China solucionen todos los problemas que tienen, Ahí veamos nosotros. ahí veamos nosotros. Pero nosotros somos, como que te diga, que vos tenés en tu casa 7 chimeneas y me venís a joder a mí porque me estoy fumando un pucho. Pero ¿qué pensás de la idea en sí misma? Porque en Europa ya se está implementando. Vos podés tener X cantidad de vuelos al año, podés comer cierta cantidad de carne al año, tenés un límite, hay un montón de regulaciones. Yo no que están estoy de apareciendo. acuerdo con ese tipo de cosas. Además, creo que de vuelta volvemos al acá los pibes no tienen para comer. Les voy a decir, che, y si comés, no. No, o sea, me parece que es un debate demasiado para el futuro de la Argentina. O sea, así como te digo que incluso la educación es una reforma de el sistema de vouchers es una reforma de tercera generación. Hablar digamos, de tomar medidas en pos del calentamiento global en la Argentina, con la participación que tiene la Argentina en el calentamiento global y la situación económica de la Argentina, lo veo muy lejano. No es una prioridad. No claro. es una prioridad, pero tampoco es un cerrar la cabeza en el decir, hay un montón de cosas para rescatar, me parece súper piola y súper prudente y hasta económicamente excelente la cuestión de volver a utilizar, de reciclar mismo. Se reciclan estudios de televisión que antes eran de una cosa y pasan con, o sea, cómo no se va a reciclar la basura, me parece perfecto, pero sí divido lo que la gente puede hacer de empezar a impartirle a la gente, bueno, ahora puedes comer 2 pedazos de carne, loco, no me da ni para comprar un paquete de arroz. Claro. Iñaki, vos sabés que yo me especializo en el desarrollo del potencial humano, vengo de la gama del coaching, y se viene estudiando, ya hay varios especialistas que vienen estudiando o sea, hacia dónde va la evolución de la humanidad, ¿sí? Porque es algo que los políticos no vienen teniendo en cuenta. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo está evolucionando el ser humano en sus capacidades, en su nivel de conciencia? ¿Sí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Porque venimos evolucionando un montón. ¿Y hacia dónde vamos? Para tomar las políticas también de acuerdo hacia dónde queremos ir como humanidad, ¿no? Y se está empezando a hablar, de hecho yo vengo trabajando un poco esta filosofía, la democracia va a pasar a ser ontocracia. Ontocracia tiene que ver con la ontología, con el estar siendo. Es como un cuerpo biológico, como si el país fuese un cuerpo biológico que tiene millones de células. Cada célula es autónoma, sabe qué hacer y qué no hacer, sabe qué nutriente tomar y cuál dejar pasar para que lo tome otro. No lo maneja la mente o un estado o un papá estado o alguien que le diga cómo tenemos que hacer las cosas. Todas las células del cuerpo, es como si fuesen todos los habitantes de un país o de un planeta, sabemos cómo autorregularnos, ¿sí? Claramente, eso estamos hablando de algo mucho más allá del liberalismo. Totalmente. ¿Sí? Pero hoy todavía no está preparada para la ontocracia, la sociedad, porque necesita otro nivel de conciencia. O sea, vos pones un chico que quizás está quemado por el Paco a votar una ley, te la votó y salió aprobada. O sea, quizás no tiene un nivel totalmente de conciencia, ¿sí? Pero de alguna manera se está viendo que vamos hacia eso. Serán 20, 30, 50 años, no lo sabemos. Y esto es algo para tener en cuenta. Ahora, en esto se distingue que hay 2 energías, que está la energía femenina y la masculina, que no tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con energía. La energía masculina, que tiene que ver con el desafío, con proveer, con generar, ¿sí? Y la energía femenina, que tiene que ver con la contención, la empatía, ¿sí? Las 2 son súper necesarias. En todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos espacios de desafío y necesitamos espacios de contención, de cuidado, ¿sí? O sea, sí, no, totalmente. Son las 2 energías necesarias. No es una más importante que la otra, para nada. Son las 2 necesarias y muy importantes.
El ser humano está, yo soy de pensar, estoy pensando esto, ¿no? Estoy desarrollando esta filosofía. Y de hecho, en la Argentina se ve muy notorio que estamos como adolescentes a punto de emanciparnos y peleado con nuestros viejos. Ni con la derecha ni con la izquierda, o agarro mucho de mi papá o agarro mucho. Y cuando necesitamos agarrar de las dos partes. Cuando hablo de energía masculina y femenina, nuevamente recuerdo que no es sexualidad, porque los dos, o sea, los hombres tenemos energía femenina y masculina, y las mujeres también, pero algunos tienen más desarrollada una que otra. Pero a nivel país se puede representar como la masculina el capitalismo y la femenina el socialismo, que son mecanismos armados desde esa energía, pero pueden variar. Porque las dos energías son importantes. Estaríamos diciendo que el socialismo es importante o cómo se representó que haya sido representado de X manera, no haya sido no significa que no sea importante esa energía. Y el capitalismo también es importante. Y que haya sido representado de X manera, porque también se puede decir que se ha hecho mucho daño con esto, con lo otro, ok, no significa que sea todo lo correcto, ¿no? No. Las dos son importantes. Puede ser que esos dos mecanismos vuelvan a las manos de las personas, pero las dos energías se implementen nuevamente. Y acá la pregunta que yo te hago es, ¿en cómo ves el posible futuro gobierno de Milei? ¿Consideras que, energía masculina hay de desafío, de generar claramente? Y está buenísimo, la libertad económica, de mercado, para que cada uno pueda desarrollar su potencial, poder crear sus sueños y demás. Pero también se necesita la energía del cuidado para las personas que todavía no están pudiendo crear la vida que sueñan, y el acompañamiento. ¿Crees que ese acompañamiento puede venir desde la misma sociedad con la misma sociedad? Yo creo que va a haber un reordenamiento total el 19 de noviembre en el balotaje, una vez que finalice. Creo que la política va a quedar... ¿Crees que no gana en primera vuelta? Yo creo que va a ganar en primera vuelta, pero no dejo de pensar que lo más probable, por los números de las encuestas que vemos, que es que rondamos en 37, 38, esos números... Un montón. Sí, pero a mí me obligan a hablar de una situación de balotaje. Yo estoy convencido que la posibilidad está. También está la gran variable de cuánto va a sacar Sergio Massa, porque capaz nosotros sacamos 40 o 40,01, que eso nos estaría dando la victoria en primera vuelta si Massa sacara 29, pero capaz Massa saca 33. Ahí ya no ganamos en primera vuelta, incluso alcanzando el 40. Pero yo creo que va a haber un reordenamiento. Me parece que, y recién cuando hablabas pensaba capaz en cómo lo veo yo o cómo lo siento yo eso, y veo que Javier capaz es energía masculina para con la política y femenina para con la gente. ¿En qué sentido? El trato para con los políticos es de reproche, es de discusión, es de desafío, pero el discurso se termina materializando en la gente en contención, porque nunca se han sentido parte de una propuesta de país, nunca han sido parte de un modelo de país, de un modelo de desarrollo a largo plazo. Han sido dejados de lado, han sido denostados, y denostados no insultados, han sido denostados porque en el momento en el que se le saca, 13 ceros a la moneda, se destruyen 5 signos monetarios, hay 18 millones de personas pobres, y eso es denostar a la población. Y veo en Javier capaz esa dualidad hiperpositiva en tener una discusión de frente con la política, casi te diría que una cagada a pedos a la política, que se la merece, pero que en la gente, y te digo, a mí muchas veces me preguntaron desde las PASO hasta ahora, hasta el cansancio, lo de Javier es voto bronca. Yo no conozco un votante de Milei que haya ido a votar enojado. Todos con esperanza, todos contentos, creyendo que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, pero que una Argentina distinta es posible. ¿Cuántas veces escuchaste este país no cambia más? No. Hoy de mínima me parece, tengo 22 años, no viví mucho, pero en toda mi vida fue la vez que más gente convencida creí de que una Argentina distinta era posible, que era real. Yo creo que el gobierno de Javier va a tener que ser muy maduro en términos democráticos, va a tener que tener mucho de todo y va a tener que escuchar a muchos sectores de la economía, muchos sectores del sindicalismo, muchos sectores de
el trabajo, muchos sectores de la educación, de la salud, porque primero no sabemos todo nosotros. Yo tengo 22 años, él tiene 53, él ha leído un montón de cosas y un montón de otras no. Yo he leído mucho menos que él, por ende mucha menos lectura y muchísima más de no lectura. Yo creo que todas las propuestas que se nos puedan acercar en este tiempo, incluso si llegamos a ganar en los 4 años de gobierno, todo va a ser bien recibido. Por lo menos yo me comprometo a escuchar a todo el mundo, porque la verdad es eso, ¿viste? Uno llega capaz a un lugar donde le puede afectar de forma negativa, queriendo hacer las cosas bien, la vida de un montón de personas. Yo elijo creer que Sergio Massa no quiere aumentar el número de pobres. Sin embargo, lo aumentó. Claro. Con lo cual, capaz si la discusión pública se diera de otra manera, podríamos sí hacer algo más rico en cuanto a las propuestas, algo más rico en cuanto a todo, y un poco lo que vos decís de tener todo adentro en cuanto a de mínima en el análisis. Es decir, todos aportan a ese análisis antes de la toma de la medida pública, de la política pública. Después, bueno, obvio, como te digo y como empezamos esta conversación, no ganás con el 100%. Es imposible que estén todos de acuerdo, pero de mínima tener un consenso amplio a la hora de tomar medidas que bueno, primero tengan como protagonistas a la población y en segundo lugar a cada grupo de interés en particular. Iñaki, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Fue un placer. Igualmente. Y bueno, la verdad me da esperanza esta generación decidida por una Argentina potencia y abierta a quizás que no siempre pueden llegar a tener la razón, estar abiertos. Eso es lo más importante, es lo que noté en esta entrevista. Y me parece que los jóvenes, sean de donde sean y con la ideología que sean, se tienen que empezar a involucrar. Es nuestro país, es nuestra casa, es nuestro futuro. Y probablemente podamos ser una Argentina potencia. Y eso que haya empezado a estar en la discusión, ya es muy importante. Ya ganamos.